Hola chicos, hola con todos. Hoy día seguimos con el curso de geometría. Desde los dos videos anteriores hemos empezado a hacer un curso totalmente sencillo, fácil para toda la familia, para chicos de sexto grado de primaria, secundaria, preparatoria, para todos los papás que les gusta aprender matemática de un modo fácil. He empezado con los temas de cuadriláteros, he hecho un video de trapecios, un video de paralelogramo, siempre cada video con unos retos tipo test, preguntas sencillas. Hoy día voy a hacer el tema de circunferencia, también preparándonos para el seminario del martes a las 8 de la noche. Acá tienes un reto de 9 preguntas sencillas, directas, que las tienes que resolver mientras yo explico, ¿sí? Voy a empezar entonces, chicos. La circunferencia es una línea, no tiene área, el que tiene área es el círculo, ¿sí? La circunferencia es una línea curva, cerrada, como la puedes ver, y la medida de la circunferencia angularmente se mide en grados. Una circunferencia completita es un arco que mide 360 grados. Y si el problema te da media circunferencia, la mitad es un arco que mide 180 grados sexagesimales. Y si te dan la cuarta parte, este arco sería 90 grados. ¿De acuerdo? Circunferencia 360, semicircunferencia 180 y cuadrante 90 grados. Esa va a ser la base de nuestras medidas angulares para resolver los problemas. Bien, hoy ya voy a presentar tres ángulos en la circunferencia, y en el otro video hago otros tres para completar la teoría, ¿ya? Para estos tres ángulos en la circunferencia les he puesto 9 retos que ustedes tienen que resolver antes que yo se los explique, ¿ya? A ver. En todos los problemas vamos a calcular x, 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 x. Sí, esa es la pregunta en todos. Bien, déjame explicarte entonces nuestros ángulos en la circunferencia. El objetivo de los ángulos en la circunferencia es que con cada ángulo tú puedas calcular el arco, la curva. Las curvas o arcos se miden en grados. Para eso tenemos que tener un ángulo. Por ejemplo, acá. Ángulo central es el ángulo dibujado en el centro con dos radios. Entonces, si tú dibujas un radio R del centro, otro radio, este arco, ¿cuánto mide? La teoría dice que este arco mide lo que mide el ángulo central. Si el ángulo central es X, el arco será X. Si el ángulo central es 8, el arco será 8 grados. Si el ángulo central es 100 grados, el arco será 100 grados. Simple. 2. Ángulo inscrito. El ángulo inscrito es un ángulo que se traza desde un punto de la circunferencia. Tienes que asegurarte que este punto esté en el borde. Y de este punto se trazan dos cuerdas. Este segmento se llama cuerda y este otro segmento se llama cuerda. Cuando se dibujan dos cuerdas, este ángulo se llama ángulo inscrito. Y este ángulo debe ayudarnos a calcular este arco. La idea de este tema es calcular arcos, curvas, y esas curvas deben calcularse en grados. Si el ángulo es X, esto será el doble, será 2X. Ejemplo, si el ángulo es 10 grados, dime cuánto es la respuesta. La respuesta será 20. Si el ángulo es 5, la respuesta será 10. Recuerda, el ángulo siempre es la mitad, el arco siempre es el doble. Al revés, si el arco fuera 80, el ángulo será 40. Si el arco fuera 10, el ángulo será 5. Si el arco vale 300, el ángulo será 150. Muy bien. Y para terminar esta teoría, el ángulo semi-inscrito. Se llama ángulo semi-inscrito, cuando trazamos una recta tangente. Esta recta se llama recta tangente. Se llama así porque toca a la circunferencia en un solo punto. Recta tangente, y lo unimos en este punto con una cuerda. Recuerda, esto se llama recta tangente y esto se llama cuerda. El ángulo en la tangente se llama semi-inscrito. El objetivo de cada ángulo es que tú sepas cómo calcular este arco. Entonces, este arco siempre va a ser el doble, 2 veces X.
Si en la tangente hay un ángulo que mide 10, el arco será 20. Si en la tangente hay un ángulo que mide 100, el arco será 200. También funciona con este. También funciona con este. Suponte, por ejemplo, que este ángulo sea 100. Ah, también funciona con ese. Si ese es 100, ¿cuánto crees que es este arco desde acá hasta acá? Si esto es 100, se multiplica por 2 y el arco sería 200. Listo, chicos, vamos a practicar estos pequeños retos que son preguntas directas para que tú puedas entender la teoría, porque de eso se trata la geometría. Dime, ¿cuánto es la respuesta del primero? Te voy a contar hasta 3. Muy bien, respuesta correcta. Esa es la respuesta, ¿ya? A ver. Acá yo voy a usar dos teorías. Voy a usar el ángulo central y voy a usar el valor de la circunferencia completa, 360. Entonces, primero diré, el dato dice que este arco es 300 y la pregunta es hallar el ángulo X, que es un ángulo central. Primero tienes que saber que todo ángulo que está en el centro siempre debe ser igualado al arco. Si este ángulo en el centro es X, este arco sería X. Pero después, si ignoramos a este ángulo, toda la circunferencia entera tiene que ser sumada para igualarla a 360. Así que vamos a hacer esto. Este 300 más este arco X forman una circunferencia completa y deben sumar 360. Quiere decir que X tendrá por respuesta 360 menos 300 y la respuesta va a ser 60 grados. Así. Bien. Ahora vamos a ver el problema 2. Calcular cuánto mide este arco X si este ángulo vale 40. Lo podemos hacer por el ángulo central o lo podemos hacer por el ángulo inscrito. A ver. Lo hago por el ángulo inscrito. Ya, mira. Si quiero trabajar por el ángulo inscrito, tendría que mirar este punto y completar las cuerdas. Mi primera cuerda sería esta, primera cuerda. Y mi segunda cuerda sería esta, que la tienes que prolongar. La prolonga, la prolonga, la prolonga. Y al prolongar también te vas a dar cuenta que estarías partiendo la circunferencia en dos mitades. ¿Ya? Así. Recuerda, si el ángulo es inscrito, si X es inscrito, tienes que multiplicarlo por 2. Entonces, a este 40 tú lo vas a multiplicar por 2. ¿Cuánto será 40 por 2? Eso te va a salir 80. Pero luego, como estás trabajando en solo la mitad, si esta recta pasa por el centro O, debe ser obvio que esta mitad es 180. Abajo hay una mitad que es 180 y arriba hay otra mitad que es 180. Y vamos a sumar. X más 80 debe ser solo 180, porque solo estamos sumando en la mitad de arriba. Entonces, al restar 180 menos 80, la respuesta va a ser 100. Así, ¿ya? Bien, el problema 3. Hallar el ángulo X si en la tangente hay un ángulo que mide 2X con esta cuerda. Bien, entonces acá vamos a usar las dos teorías y nos vamos a apoyar en este valor de la media circunferencia. Así que empezamos con este. En este punto puedes apreciar que hay dos cuerdas. Esta cuerda llamada diámetro y esta cuerda simple que forman el ángulo X. Lo que quiere decir que este arco tiene que valer el doble. El ángulo es la mitad y este arco tiene que ser el doble. Pero sucede que en la tangente hay un ángulo llamado semi-inscrito. Ese ángulo tú tienes que multiplicarlo por 2. Entonces, si este ángulo vale 2x, ¿cuánto crees que sea 2x por 2? 2x por 2 va a ser 4x. Y ahora sí ya podemos sumar. Podemos sumar toda la curva y toda la curva tiene que sumar e igualarlo a 180, porque es la mitad, 180. Así que sería así. 2x más 4x. Entonces tendríamos 6x. Y 180 lo divides entre 6. Al dividir 180 entre 6, la respuesta sería 30 grados. ¿Sí? Bien, perfecto. Estamos avanzando muy bien, chicos. Acá, calcular X y tenemos como gráfico la media circunferencia.
Entonces lo que vamos a hacer primero acá es, como me dan media circunferencia, completamos la otra mitad a propósito. Nosotros a propósito completamos la otra mitad porque se sabe de manera obvia que cada mitad siempre debe medir 180. Pero por ángulo inscrito, así, ¿no? Por ángulo inscrito, este X está formado por dos cuerdas, cuerda y cuerda. Quiere decir que si este es X, esto va a ser 2X. Entonces de ahí, como este es un ángulo inscrito, lo ha multiplicado por 2, este 2X lo igualas a 180, porque es la mitad. La mitad. Y de ahí divides 180 entre 2 y la respuesta te va a salir 90 grados, ¿sí? En la 5. En la 5 me dan un cuadrante y me piden calcular un ángulo inscrito. Esto se llama ángulo inscrito, ¿ya? En este ángulo inscrito se sabe que esta figura es un cuadrante y como arco, acá está, como arco mide 90 grados. Lo que tú vas a hacer es completar. Vas a completar la circunferencia, más o menos, porque este arco se puede calcular gracias a que X es un ángulo inscrito. En este punto, esto se llama cuerda y este segmento se llama cuerda. Entonces, X tendría esta forma. Y si X tiene esta forma, tu trabajo será multiplicarlo por 2. Así que, ¿cuánto es X por 2? 2X. Pero sucede que por concepto básico, ya ignorando al X, ¿cuánto se supone que vale todo este arco? Se supone que ese arco vale 90 grados porque es un cuadrante. Entonces vamos a sumar el 90 grados con el 2X. 2X más 90 grados es una vuelta completa que vale 360. Ahora vas a restar. 360 menos 90 te va a salir 270. Y esa resta que sale 270 lo vas a dividir entre este 2. Y la respuesta va a ser 135. Bien. Una pregunta, a ver, del examen de la Universidad Católica, a ver. Si esta cuerda vale R, hallar el arco X. Ahí sería propicio usar el ángulo central, ¿ya? Vamos a dibujar desde el centro dos radios. Y el ángulo central tiene que ser igual al arco. Mira entonces, para resolver este problema, desde el centro trazamos un radio, trazamos otro radio, y este ángulo se llama ángulo central. Pero fíjate tú que el arco vale X, pero si el arco vale X, él también será X, porque el arco es igual al ángulo central. Ahora fíjate los tres lados de este triángulo. ¿Qué significa que los tres lados sean R, R, R? Pues significa que este triángulo es si tiene los tres lados iguales, es un equilátero. R, R, R. Quiere decir que todos los ángulos del equilátero valen 60 grados. Teoría del equilátero. Bien. Pregunta 7. Vamos a calcular X. ¿Ya? Calculamos X y este ángulo vale 50 grados. Fíjate. Lo primero que hacemos es reconocer que el 50 es un ángulo inscrito, 50. Y el X es un ángulo en la recta tangente. Entonces vamos a combinar las dos teorías. ¿Ya? Primero usamos el ángulo inscrito. A ver, fíjatelo. En este punto, esto es una cuerda y esta es otra cuerda. Quiere decir que 50 tiene que multiplicarse por 2. Si tú multiplicas 50 por 2, acá sería 100. Y con ese 100, te fijas en esta teoría. En la tangente, si este arco valiera 100, ¿cuánto sería el ángulo? Pues el ángulo siempre es la mitad. X siempre es la mitad de 2X. Así que quiere decir que si el arco vale 100, este ángulo será 50. Simple, fácil. ¿Ya? Bien, la 8. ¿Cuánto vale X, chicos, si este arco es 50? Pues hay dos opciones. O trabajar con el ángulo central o trabajar con el ángulo inscrito. En esta ocasión, como acá ya lo hice con el inscrito, ahora lo hago por el central. Mira este método. Voy a emplear este método de acá. ¿Ya? Voy a tomar el centro y voy a trazar dos radios. Igualar el arco con el ángulo. Así que mira acá. Tomas el centro O y este radio, trazas otro radio y sabes por la teoría del ángulo central que
que este ángulo central tiene que ser igual al arco. Así que si en el arco dice 50, tú acá pones también 50. Pero fíjate que este triángulo tiene dos lados iguales. Y si el triángulo tiene dos lados iguales, R con R no reventó. R con R significa que tiene dos ángulos iguales, ¿ya? Así que sería así, mira. Si por isósceles, si a R se opone X, acá también a R se opone X, porque es un triángulo isósceles. Y aplica la ley de la suma, que ese 50 más X, los tres ángulos de un triángulo suman 180. Entonces, 180 menos 50 es 130. Y 130 entre 2, porque acá hay 2x, la respuesta sería 65. ¿Ya? Bien, chicos, y cerramos con broche de oro. Una pregunta tomada en el examen de San Marcos. Examen de admisión de San Marcos 2015. A ver, mira acá. En el centro O, el ángulo central es X. En un punto de la circunferencia, el ángulo inscrito vale 2X. Así que fíjate bien. En ese problema aparece un ángulo central que es X, donde calcularás el arco. Y allá aparece un ángulo inscrito que vale 2X, donde calcularás el arco como el doble. La idea es que con cada teoría que tú usas, eliminas los ángulos y los conviertes en una circunferencia, donde vas a sumar las curvas y todo tiene que ser 360. Así, mira. Cada ángulo que usas anula a dicho ángulo y solo le das uso al arco, ¿ya? Observa esto, a ver, mira. Ángulo central. Si eres un ángulo central, lo anulas, pero este ángulo central te va a dar el arco. ¿Cuánto sería este arco entonces? ¿Cuánto sería el arco? Pues el ángulo central y el arco son iguales, X. O sea, ya no existe este X. Ahora miramos al ángulo inscrito. Este ya no está en el centro, esto se llama cuerda, y esto se llama cuerda. Entonces este 2X nos va a dar un arco, que es el doble. Este arco que está acá va a ser el doble. Porque este es inscrito, 2X se multiplica por 2 y sale 4X. Ahora sumamos, ¿ya? Ojo, repito, O es centro, radio con radio, ángulo central. El arco será igual. El no es radio, él es cuerda, cuerda, ángulo inscrito, se multiplica por 2. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. Luego se suma la vuelta, 4X más X, la curva, estamos sumando solo la curva, 360. 5X igual a 360. Si 5X es 360, divides 360 entre 5. Y la respuesta sería 72. Muy bien, chicos. Seguiremos publicando más videos de teoría para que todos lleven el curso de geometría lentamente, paso a paso, ¿sí? Cuídate, nos vemos el martes en el seminario, ¿sí?